Cada mes, tu cerebro produce una sustancia que el Vaticano llama santo crisma en rituales secretos. La desperdicias sin darte cuenta. Christos nunca fue un nombre propio, en griego, significa literalmente aceite, el mismo aceite precioso que secretan las glándulas pineal y pituitaria cuando la luna cruza el grado exacto de tu nacimiento. George W. Carey, en su obra Dios hombre, el verbo hecho carne, reveló que si esta secreción se conserva durante 72 horas sin consumir alcohol, asciende por la columna vertebral. Se intensifica en el cerebro y genera un estado de expansión que las religiones han transformado en el concepto de salvación por medio de Jesús. Gólgota, que siempre nos han enseñado que es una colina en Jerusalén, en realidad significa lugar del cráneo y designa el punto exacto en la base de la cabeza donde se cruzan los nervios ópticos. El pan y el vino de la comunión son metáforas de este aceite sagrado producido en tu propio cuerpo, posteriormente reemplazado por hostias y jugos artificiales. El emperador Constantino, quien mandó hervir a su esposa en aceite y asesinó a su propia madre, alteró el antiguo calendario lunar para que nunca más pudiera sincronizar correctamente tus ciclos sagrados. Mientras los papas ayunan durante las fases lunares correctas, tú pagas diezmos creyendo que necesitas un sacerdote que medite en tu relación con Dios. La iluminación que pides de rodillas ya se está produciendo ahora mismo en tu mente. Durante 1700 años, miles de millones de seres humanos se arrodillaron ante altares, bebieron vino sacramental y comieron trozos de pan, creyendo que estos rituales externos les garantizarían la salvación eterna. Todos fueron engañados. Lo que buscaban fuera de sí mismos ahora circula por tu médula espinal, y lo más probable es que lo desperdicies hoy, como ayer, como mañana. En 1918, el médico y bioquímico estadounidense George Washington Carey publicó un texto que debería haber sacudido los cimientos del cristianismo institucional. La obra, titulada El Anticristo, no atacaba a las figuras religiosas, al contrario, revelaba que el concepto de Cristo se había invertido deliberadamente. Se había transformado de un proceso bioquímico interno a una narrativa histórica externa. Carey no era un místico delirante ni un teólogo rebelde, sino un investigador que dedicó décadas al estudio comparativo de textos antiguos. La anatomía humana y las tradiciones esotéricas preservadas por comunidades secretas. Su descubrimiento desafió la forma en que la civilización occidental había entendido la espiritualidad durante casi 2 milenios. Según su investigación, corroborada por fragmentos de conocimiento de gnósticos esenios y alquimistas medievales, Cristo nunca fue una persona, sino un principio activo. La palabra griega, Christos, significa aceite o ungüento, una secreción física y medible que el cuerpo humano produce en ciclos lunares precisos. Este aceite sagrado, conocido solo por los iniciados, desciende por la columna vertebral desde glándulas específicas del cerebro. Los primeros cristianos, aquellos que se reunían en secreto en las catacumbas romanas y dibujaban el símbolo del pez, eran conscientes de este misterio. Para ellos, las escrituras hebreas y griegas eran verdaderos manuales de anatomía esotérica en los que cada personaje, lugar y acontecimiento representaba procesos fisiológicos reales que ocurrían dentro del templo del cuerpo humano. Cuando leían sobre el río Jordán, veían en él la propia médula espinal. Cuando meditaban sobre Belén, la casa del pan, se centraban en el plexo solar, donde nace mensualmente la semilla de Cristo. El Gólgota no era una colina lejana, sino el propio cráneo humano, donde la crucifixión simbolizaba no la muerte, sino una intensificación energética de proporciones extraordinarias. Esta interpretación no se deriva de la especulación moderna ni de las teorías conspirativas contemporáneas. Carey demostró rigurosamente cómo este conocimiento estaba codificado en múltiples tradiciones, en los jeroglíficos egipcios que describen el Ankh como la clave de la vida eterna, en los textos védicos que detallan el movimiento de la Kundalini, y en los tratados alquímicos que hablan de la destilación del mercurio filosófico.
Aunque separados por milenios y continentes, todos describen el mismo proceso bioquímico utilizando diferentes lenguajes simbólicos. Y surge la inevitable pregunta, si esto es cierto, ¿por qué nunca se le dijo? La respuesta se remonta al año 325 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino, el mismo que mató a su madre y mandó hervir a su esposa, convocó el Concilio de Nicea. Durante meses, obispos que apenas entendían griego debatieron sobre los símbolos cristianos, revelando una profunda ignorancia. Cuestiones aparentemente triviales, como si los ángeles tenían alas, se decidieron por un margen de 3 votos. Pocos comprendían que Jacob en hebreo significa talón o círculo, en referencia a los ciclos zodiacales, y que la escalera de ángeles simbolizaba la influencia de los signos en la tierra, no una estructura física literal. Lo que surgió de Nicea fue una religión completamente nueva, en la que los símbolos internos se transformaron en figuras históricas. Dominado por Constantino, el concilio decretó que Jesús era un hombre específico, una decisión política sin fundamento fáctico. El aceite interno se convirtió en vino externo. El pan celestial que nutre el sistema nervioso se redujo a trigo procesado. La regeneración individual, que ocurre mensualmente, fue reemplazada por rituales colectivos semanales. Y así, la humanidad se desconectó de su tecnología espiritual innata, volviéndose dependiente de intermediarios institucionales para acceder a lo que cada cuerpo ya produce de forma natural. Este conocimiento permaneció oculto, resguardado únicamente en círculos herméticos y sociedades secretas, mientras miles de millones de personas buscaban fuera de sí mismas lo que siempre habían estado dentro. Ha llegado el momento de que examines la evidencia, comprendas el mecanismo y decidas, ¿seguirás arrodillándote ante altares externos o aprenderás a trabajar con la alquimia sagrada que ya opera en tu cuerpo? 3 siglos antes de Constantino, las comunidades esenias ya conservaban manuscritos que interpretaban el término Cristos no como el título de un Mesías venidero, sino como una referencia directa a un aceite físico presente en la médula espinal humana. Estos grupos mantenían bibliotecas en las que los textos hebreos estaban cuidadosamente anotados con instrucciones precisas, dejando claro que cada metáfora tenía una correspondencia anatómica exacta. Cuando las escrituras mencionaban aceite, ungüento o bálsamo, se referían a secreciones glandulares específicas. Cuando hablaban de pan, señalaban el alimento nervioso producido en el plexo solar. George W. Carey ha demostrado que tales interpretaciones no eran reflexiones místicas tardías, sino la esencia misma de los términos originales, cuyo significado fisiológico se revelaba a través de la etimología. Así, por ejemplo, el nombre Israel, al descomponerse, se reveló como Isis, Ra y El, 3 aspectos de la fuerza generativa que los antiguos ubicaban respectivamente en la glándula pineal, el plexo solar y las gónadas. Las 12 tribus de Israel correspondían precisamente a las 12 sales minerales que la bioquímica moderna confirma como esenciales para el funcionamiento orgánico, cada una asociada con las influencias zodiacales descritas por Paracelso y otros médicos alquimistas. La conquista romana de los territorios mediterráneos siguió un patrón que trascendió la dominación política. Se trató de una supresión sistemática de lenguas. Al prohibir el arameo en Judea, el copto en Egipto y el galo en la Galia, Roma eliminó sistemas en los que cada letra tenía un valor numérico y vibracional. El alfabeto hebreo, por ejemplo, no solo era una forma de escritura, sino también un código matemático y un mapa de frecuencias sonoras. La letra Aleph no solo servía para iniciar palabras, su forma representaba la unión entre principios superiores e inferiores. Su valor numérico, 1, indicaba unidad y su pronunciación correcta producía resonancias específicas en la cavidad craneal. Al sustituir estas lenguas vivas por un latín eclesiástico ya insensibilizado con fines iniciáticos, Roma desconectó a pueblos enteros de su sabiduría vibracional original. Un sacerdote que recitara Hoc est corpus meum jamás comprendería que debía identificar y cultivar en su interior el
cuerpo oleoso, en lugar de creer en una transformación mágica del pan en carne divina. La misma palabra, sacramento, que en latín significaba juramento militar, sustituyó al término griego mysterion, usado en las escuelas de misterios para designar el aprendizaje técnico del funcionamiento de los procesos bioquímicos del cuerpo. Lo mismo ocurrió con el concepto de pecado. El término griego original amartia pertenecía al vocabulario de la arquería y simplemente significaba errar el blanco. Los esenios y los gnósticos lo entendían literalmente, desperdiciar la semilla mensual, sin elevarla por la columna vertebral hasta el cerebro, era errar el blanco de la regeneración. Roma transformó esta enseñanza técnica en una noción de culpa moral, engendrando generaciones atormentadas por transgresiones imaginarias, mientras ignoraban el único desperdicio real: el de la sustancia regenerativa que producían sus propios cuerpos. Las alegorías geográficas de las escrituras describían el cuerpo humano con precisión médica. El río Jordán, que nace en el monte Hermón y desemboca en el Mar Muerto, correspondía exactamente al recorrido de la médula espinal, desde el cerebro hasta el plexo sacro. Carey demostró que cada ciudad mencionada en los textos sagrados estaba vinculada a un centro nervioso específico. Jerusalén ocupaba la región del complejo cardiorrespiratorio, Belén, casa del pan, designaba el plexo solar donde se forma la semilla nutritiva. Jericó, cuyos muros se derrumbaron al son de las trompetas, simbolizaba la resistencia del plexo laríngeo, que cede cuando se logra la vibración vocal correcta. El Mar Rojo, dividido por Moisés, representaba el sistema circulatorio, separado en arterial y venoso mediante técnicas respiratorias capaces de alterar la química sanguínea. Los 40 años en el desierto correspondían a los 40 ciclos lunares necesarios para la regeneración celular completa mediante la preservación de la semilla. Y el maná que alimentó a los israelitas era, de hecho, la sustancia que desciende del cielo al cerebro para nutrir el sistema nervioso durante los periodos de ayuno y preservación. La supresión de este conocimiento anatómico espiritual no se produjo por accidente ni por ignorancia. Los registros muestran que bibliotecas enteras fueron quemadas no por albergar herejías, sino porque contenían las claves interpretativas que harían obsoleta la mediación sacerdotal. Un texto gnóstico del siglo II, conservado en Nag Hammadi, afirma explícitamente: quienes dicen que el Señor primero murió y luego resucitó se equivocan, pues resucitó primero y luego murió. Una clara referencia al proceso de elevación de la semilla antes de su muerte o consumo en el ciclo regenerativo. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, no era una filosofía abstracta, sino una instrucción práctica. Cada movimiento planetario correspondía a un ritmo glandular. Cada fase de la luna se sincronizaba con un ciclo hormonal y cada estación solar activaba diferentes procesos metabólicos. El cuerpo humano contiene, a escala microcósmica, todos los principios y fuerzas del macrocosmos universal. El "conócete a ti mismo", inscrito en Delfos, significaba literalmente: aprende tu anatomía sagrada, domina tus procesos bioquímicos y opera conscientemente la alquimia que ya está teniendo lugar en tu organismo. Mientras la Iglesia predicaba que es necesario morir para alcanzar el reino de los cielos, los textos originales declaraban: el que cree no morirá jamás, es decir, practicar, obrar, preservar. Roma insistía en que solo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero los gnósticos conservaban el recordatorio: ¿no saben que el Espíritu Santo mora en ustedes? Cada concepción mensual de la semilla es fruto del mismo principio creador. La evidencia más comprometedora se encuentra en las mismas escrituras canonizadas por la Iglesia sin una comprensión completa. Juan, en su primera epístola, capítulos 2 y 3, afirma explícitamente que Jesucristo vino en la carne, no como carne, sino en la carne, dentro de la carne, como un proceso carnal. El texto griego original es aún más claro: Cristo está presente en la carne de cada ser humano. Pablo, escribiendo a los Gálatas, declara:
Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, no Cristo por medio de ustedes ni Cristo por ustedes, sino Cristo en ustedes, literalmente. Consideren el mundo que el anticristo ha construido, hospitales repletos de pacientes capaces de regenerarse, sanatorios llenos de mentes que han perdido el contacto con su propio aceite sagrado. Cementerios inmensos que reciben cuerpos que murieron décadas antes de ser necesarios, farmacias que ofrecen sustitutos químicos para sustancias que el cuerpo produce por sí mismo. Y terapeutas que tratan la depresión resultante de la destrucción sistemática de la semilla mediante los excesos que la propia sociedad fomenta. Al mismo tiempo, las iglesias cobran diezmos a los creyentes que imploran a un Dios externo la sanación que sus cuerpos ya intentan lograr en silencio. Ante esta realidad, Kerry preguntó a sus lectores, ¿quién es el anticristo? Miren un mundo en ruinas. ¿Puede un buen árbol dar malos frutos? Durante las guerras mundiales que presenció, los combatientes rezaban al mismo Dios imaginario, construido en el desierto de la ignorancia, pidiendo victoria y paz mientras el verdadero Cristo se pudría inexplorado en sus columnas vertebrales. Un siglo después, nada ha cambiado, aún se derrama sangre en guerras libradas por diferentes interpretaciones de símbolos cuyo significado se ha olvidado. Lo que Kerry descubrió no fue una teoría esotérica ni una interpretación alternativa de las escrituras, sino un mapa anatómico preciso. Un auténtico manual de instrucciones para el cuerpo humano que había sido ocultado deliberadamente. Al superponer mapas de Tierra Santa sobre diagramas del sistema nervioso, las correspondencias eran tan exactas que no podían ser fruto de la casualidad. Al rastrear las etimologías de los términos bíblicos hasta sus raíces griegas y hebreas, encontró descripciones literales de procesos fisiológicos, no meras metáforas poéticas. Y así surge la pregunta que ha resonado durante 17 siglos, ¿por qué se suprimió este conocimiento con tanta violencia? La respuesta de Kerry es tan simple como inquietante, porque una población que comprende plenamente este conocimiento lleva en sí misma todo el equipamiento necesario para la regeneración y la iluminación, sin necesidad de intermediarios, pagar diezmos ni obedecer ciegamente a las autoridades que afirman tener las llaves del reino. A un ser humano consciente de su potencial interior semejante al de Cristo es imposible controlarlo mediante promesas de salvación futura o amenazas de condenación eterna. Los manuscritos gnósticos preservados en Nag Hammadi, los tratados alquímicos medievales e innumerables registros convergen en la misma descripción del proceso. Culturas separadas por océanos y milenios documentaron el mismo recorrido de la semilla a través del cuerpo. Solo quedan dos posibilidades, o bien hubo una conspiración global imposible, que abarcó toda la historia de la humanidad, o bien estos observadores independientes registraron un fenómeno biológico real, accesible a cualquier verificación. El escepticismo es natural, después de todo, aceptar que el cristianismo ha sido fundamentalmente invertido requiere abandonar 2 milenios de condicionamiento cultural. Reconocer que cada misa, cada comunión y cada oración dirigida a un Dios externo fueron energías desperdiciadas que podrían haberse utilizado para comprender los procesos internos genera una disonancia cognitiva que la mente se resiste a afrontar. Sin embargo, la alternativa que propone Kerry no es el abandono de la espiritualidad, sino su profundización a través de la comprensión de su base fisiológica, no la negación de lo sagrado, sino su ubicación precisa en el templo del propio cuerpo. No se trata de un rechazo a Cristo, sino del reconocimiento de que el principio crístico obra en cada organismo vivo, esperando solo la conciencia y la cooperación para manifestar sus efectos regenerativos. Las señales que Cristo dijo que acompañarían a los creyentes, la curación por el tacto, la inmunidad a los venenos, la resurrección de los muertos, no eran metáforas de poderes sobrenaturales, sino descripciones literales de lo que ocurre cuando el aceite sagrado se conserva y eleva continuamente.
Kerry ha registrado casos de personas que, siguiendo este conocimiento, desarrollaron precisamente estas capacidades, no por milagro externo, sino activando potenciales bioquímicos latentes en cada célula. Y entonces surge la inevitable pregunta, si este conocimiento existe, si el proceso es real, si el cuerpo realmente produce una sustancia cada mes capaz de una regeneración celular completa. ¿Cuánta de esta sustancia has desperdiciado? ¿Cuántos ciclos has pasado desapercibidos mientras buscabas en templos externos lo que circulaba por tus propias venas? ¿Cuántas oportunidades de renovación se han perdido en rituales que sustituyeron la práctica real por símbolos vacíos? No hay una respuesta sencilla a estas preguntas, pero hay un hecho ineludible: se acerca el próximo ciclo lunar. En aproximadamente 29 días, tu cuerpo producirá una nueva semilla, segregará un nuevo aceite y comenzará un nuevo proceso de regeneración potencial. Lo que hagas con este conocimiento es una decisión que ninguna institución, dogma ni autoridad puede tomar por ti. Kerry concluyó sus escritos con un llamado directo: regresen a Dios y al Cristo que habitan en ustedes, o engañados, y las trompetas tocarán una tregua en el frente de hierro de la guerra. Y los redimidos del Señor regresarán a Sión con cánticos y alegría eterna en sus rostros. Y recuerda, Sión no es un lugar geográfico, sino un estado de conciencia que se alcanza cuando el aceite sagrado completa su recorrido y se cristaliza en la glándula pineal. Toda transformación comienza con la comprensión de que eres co-creador, y la única manera de conectar con esta inteligencia divina es a través de la meditación. Para apoyar este camino, hemos desarrollado un conjunto de herramientas que pueden ayudarte a acceder a este estado superior de conciencia. Deja un comentario, me pareció lógico. Nos vemos en el próximo video.